Relacionado con el fútbol, los eventos dañinos o destructivos se suceden más a menudo, expresando la existencia de una estructura violenta dentro de la actividad, generando la más de las veces por el accionar u omisiones de dirigentes de los clubes y de la Asociación de Fútbol Argentino y permitida por fuerzas de seguridad y organismos de contralor. Junto a esta realidad, afortunadamente también crece la conciencia crítica, alertando sobre el peligro que la violencia representa. Una forma de recuperar la confianza perdida en la construcción de espacios de creación política y participación ciudadana, como la Asociación Civil Salvemos al Fútbol y tantas otras, procurando recuperar la identidad por solidaridad e intentando influir sobre el curso de los acontecimientos, hoy prácticamente automatizados. Ser ciudadano significa sentirse responsable del buen funcionamiento de las instituciones que respeten los derechos del hombre, permitiendo la amplia representación de ideas e intereses y la conciencia moral o racional de pertenencia. La conciencia de ciudadanía es lo único que permite restablecer la unidad de la sociedad, quebrantada por los conflictos y la distancia entre las clases sociales, ya que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. La violencia en el fútbol, como se adelantó, ha ido en aumento. No solo pasa por enfrentamientos entre hinchas rivales, quienes, apasionados por los colores de sus equipos, entran en una acalorada discusión y terminan a los golpes. Por el contrario, la disputa por el poder interno de las barras ha producido enfrentamientos que traen como resultado heridos de arma blanca, armas de fuego e incluso muertos. La violencia también es generada porque el deporte fútbol está perdiendo su esencia y es enfocado hoy como un negocio dentro y fuera de las canchas. Los intereses comerciales de terceros implicados en el negocio desvirtúan la base del juego y provocan controversias que se solucionan con más violencia. Y cuando tratamos de buscar una solución a tanto problema de violencia en el fútbol, recurrimos a la justicia, que no atina a resolverlo de una manera efectiva. En realidad, en la República Argentina no podemos esperar resultados diferentes a los cotidianos en lo que hace a la justicia en general para resolver los problemas del fútbol. Los clubes son entidades sociales y deportivas sin fines de lucro. Por tal motivo, deben ser ejemplares tanto estas como sus directivos, y bajo este concepto todo el que infringe la ley o se vea envuelto en este tipo de situaciones ha de ser sancionado. En Argentina, el problema de la violencia en el fútbol no debe ser simplificado bajo las conocidas frases acerca de que quienes lo provocan son inadaptados y otras por el estilo. Se trata, en cambio, de toda una cultura organizada que otorga sentido y legitimidad a las prácticas violentas. Esta violencia responde a contextos mucho más amplios que los planteados ligeramente por quienes son responsables de la organización de los eventos y de la seguridad. Es habitual que cuando el ciudadano recurre a los organismos de seguridad y a la policía para tratar de resolver los problemas internos de un club, advierte que estos mismos, a quienes se les pide ayuda, quedan inmiscuidos en el asunto, con lo cual se agrava más el conflicto. En la medida que se involucran cada vez más terceros ajenos al fútbol, llámense grupos inversores, patrocinadores, agentes, intermediarios, etc., que no tienen mayor interés en el juego futbolístico, sino en el negocio, el marco se desvirtúa aún más. Durante el Mundial de Inglaterra en 1966 surgió un grupo de aficionados simpatizantes del equipo inglés. Cabezas rapadas, torsos desnudos, además de cánticos injuriosos al equipo contrario y lanzamiento de objetos a la cancha, eran algunas de sus principales características. Fueron los luego temidos hooligans. No obstante, en nuestro país la situación es diferente. La individualidad y soledad de los hooligans contrasta con los barras bravas argentinos, que se trata de grupos de personas organizados y las más de las veces con apoyo directivo de los clubes y vinculaciones políticas. Se puede considerar como factores facilitadores para la manifestación de conductas agresivas y violentas la presencia de miles de aficionados, la ingesta de bebidas alcohólicas, el consumo de estupefacientes, la presencia de simpatizantes del equipo contrario, la importancia del juego, además de las apetencias personales de cada individuo miembro de estos grupos, tales como la necesidad de afiliación, pertenencia, carencias económicas, afectivas y sociales. No obstante, se percibe en los últimos tiempos la presencia de intereses económicos directos y difusos que provocan más violencia porque terceros quieren tener acceso a los dineros que del negocio fútbol pueden obtenerse. Esto está sucediendo con otros deportes y bien en menor medida. Es decir, aquellos no son los únicos factores presentes, pues además de procesos psicológicos,
también están los factores de corte social, político y económico que indudablemente influyen para que se emitan comportamientos agresivos y violentos, no solo en los estadios, sino también fuera de ellos. El problema no es simple. Su complejidad exige de una solución de carácter multidisciplinario que atienda a cada uno de los posibles orígenes de la problemática. Hay principal responsabilidad de la Asociación del Fútbol Argentino, integrada básicamente por los directivos de los clubes de fútbol. Luego aparecen las entidades con sus dirigentes y personal, jugadores, árbitros y los simpatizantes. A esto deben agregarse las policías jurisdiccionales y los organismos estatales de supervisión y control. No faltan leyes ni reglamentos, por el contrario, por momentos uno advierte que se superponen. Los medios de comunicación no han de olvidarse por la penetración que en el cuerpo social tiene lo que se opina, publica y emite. Una primera visión que estimamos muy ligera e incorrecta coloca el problema como relacionado directamente a la situación social imperante en un momento determinado. Esto indudablemente tiene vinculación con la mayor o menor violencia que evidencian los simpatizantes de clubes de fútbol en su conjunto, pero en lo que hace a aquellas entidades de mayor convocatoria, la presencia policial, cuyo número se acuerda previamente, cobra un papel relevante en orden a lograr un adecuado control, supervisión y prevención de delitos dentro y fuera de los estadios. Frente a concretas imputaciones que se formulan cuando suceden hechos delictivos o no, que conmueven el delicado equilibrio que se logra, cada uno de los actores relativiza la cuestión, la generaliza y desliga responsabilidad en algún otro. En consecuencia, debe significarse aquí la profunda hipocresía que existe, o el llamado doble discurso que, de continuar, impedirá las mejoras en este aspecto. Solo la actividad sostenible y persistente podrá modificar radicalmente conductas y corruptelas vigentes. La llamada decisión política es fundamental, es decir, afirmar como política de Estado, independientemente de los gobiernos que se van sucediendo, que desde lo más importante se trata de decisión, se debe dar prioridad al problema por tratarse de situaciones de violencia concreta que la sociedad no puede tolerar. Siempre en nuestro país se entiende que la justicia como poder se encuentra en deuda, porque también debe hacer su parte y no se lo percibe. Son muchos los hechos concretos que quedan sin correctos juzgamientos, entre otras razones por churulismo futbolero, falta de conocimiento de lo que sucede en los ingresos de un estadio de fútbol, interior de tribunas y sitios aledaños, negocios de los dirigentes, administraciones fraudulentas, compraventa de jugadores, etc. Es de esperar que se dejen de lado simpatías y conveniencias y sencillamente se aplique la ley, respecto de la cual ya se indicó que es abundante en la materia y satisface sin inconvenientes las necesidades del momento. En el 2014, Brasil será sede de la Copa Mundial FIFA. Más allá del único organizador, el torneo podría ser considerado por todos nosotros como el Mundial Sudamericano. Con posiblemente 5 países de la región participando del mismo, el movimiento de espectadores representará sin dudas el mayor entre países del Mercosur desde su creación. Si a esto le sumamos la Copa América 2011 a realizarse en Argentina y la Copa Libertadores y Sudamericana, que crecen año a año, es casi una necesidad la creación de un ente u organismo regional que promueva la regulación del espectáculo de fútbol de manera pacífica a través de políticas que prevengan la proliferación de conductas violentas y garanticen la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. Esto brindaría la oportunidad de crear un espacio nuevo, superador y democrático, en el cual articulen organismos de gobierno, agencias de seguridad y fundamentalmente las organizaciones de la sociedad civil en pos de un objetivo concreto, aplicando los principios y valores que promueve la cumbre y el foro. Muy agradecido, quedamos un poquito cortos también con el tiempo como el profesor, pero nuevamente agradezco y realmente estuve escuchando antes de empezar con esta parte, digamos, del foro, los comentarios del panel anterior y me ha dado mucha pena no poder haber estado presente por esto final, digamos, y las opiniones que terminaron, digamos. Muchas gracias.